final de un programa que la Iglesia está promocionando y desarrolló a lo largo de todos estos días con el único propósito de poder generar ese encuentro con Dios. No solo es lo que ya conocemos a Dios, sino que era una oportunidad para compartir con otros este mensaje que hoy nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de seguridad de un encuentro muy pronto con Él. Desde el domingo pasado hasta hoy, el programa titulado o bajo el paraguas de Semana Santa, ¿verdad? Ya aclaramos que no es una Semana Santa, ¿no? Santo hay solo un día. La Semana Santa es una estrategia, el nombre. Pero gracias al Señor porque dirigió a nuestros líderes que tienen la responsabilidad a veces de orientar, de acompañarnos en la iglesia, de aconsejarnos y con un título para esta semana. El amor vive. A través de la vida, el sufrimiento, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y aparte, lo amor vive, intentamos con la ayuda de Dios extraer lecciones para nuestras vidas que nos invitaron a tomar decisiones el domingo pasado en los grupos pequeños que comenzó. Se habló del amor de Dios que vive en la cruz. El lunes se habló que el amor de Dios vive en la familia. Y así el siguiente día se habló que el amor insiste en nosotros para un reencuentro, no se resiste. El siguiente día se pudo estudiar en los grupos pequeños el amor que vive con un propósito, existe, nos anima a una verdadera adoración. Y luego el jueves nos encontramos acá para el primer tema, así todos los grupos, y estudiamos juntos con la ayuda del Señor el amor que vive pero en la práctica. ¿Recuerdan? En la práctica. Porque hay un amor académico de biblioteca, pero el Señor nos invitaba a que podamos experimentar el amor de un Dios vivo en la práctica. Ayer, con la ayuda del Señor, intentamos analizar juntos el tema que el amor de Dios vive, que es prioridad. Él lo demostró y nos animó y nos invitó a través de la palabra a que podamos tener esa experiencia con Él, poniéndolo a Él como prioritario en nuestras vidas. Y hoy estamos casi cerrando la semana en esta propuesta con el gran título, El amor vive. Y el título de este día, según nuestro programa de Semana Santa, es El amor vivo. Esta tarde, con esta fiesta espiritual, vamos a cerrar el último pensamiento de la Semana Santa. Y qué mejor que hacerlo con ese amor vivo que le dio oportunidad de vida y de una manera distinta a una familia que anoche presentamos en forma sorpresiva. Yo digo, hoy voy a ver si es que vienen a la mañana, casi que los llamo esta mañana temprano, porque anoche los hice pasar sin preguntarles nada. Dije, ¿será que van a venir a la mañana? Y quedaba ahí con esa duda. Pero gracias a Dios, acá está familia presente. A ver, no sabía cómo decirlo, pero tengo que decirlo, porque si no lo digo me ahogo. ¿Escucharon alguna vez eso ustedes? ¿Escucharon, no? Tengo que decirlo. Así que antes de entrar al tema quiero, como alguien me dijo anoche, yo digo a lo mejor hay otros que piensan igual y quiero aclararles, hermanos. Tengo muy claros los principios y la doctrina adventista.
que hagamos un abordaje desde la perspectiva evangelística. Yo creo que con muy buena intención. Tuve un diálogo muy lindo anoche, terminado la reunión, en relación a que mucho amor, me dijeron, parecemos pentecostales, me dijeron. Hermanos queridos del alma, no sé a quién nos podemos parecer, pero es el amor de Dios. Y hablar del amor de Dios no subestima principios. No subestima principios. Así que dicho esto, hermano, quédense tranquilos que su pastor tiene muy claros los principios de la iglesia. Porque si no fuera así, no iban a ser ustedes los que ya me hubieran sacado del púlpito. La misma institución me habría sacado del púlpito. Pero queden tranquilos. Necesité comentar esto por si a algunos otros hermanos se les cruzara por allí esa idea. Hermanos, queden tranquilos. Este pastor es adventista del séptimo día. Y estos temas, hermanos, quizás necesitamos reflotarlo de la manera donde no solo es desde la perspectiva académica, sino desde una perspectiva que necesitamos tomar decisiones todos y cada uno de nosotros. Porque a lo mejor los años de conocer la vida, la pasión y la muerte de Jesús ha pasado como una historia. Y es una historia, ¿verdad? Pero es el presente para ti y para mí, porque el amor de Dios vive y está vivo. Está vivo. En la escuela sabática pudimos analizar la situación de Caín, la maldad de Caín. Dios de una vez lo llamó y otra vez lo llamó. Y Dios seguirá llamándolo a otros Caínes modernos. Lo que Dios no puede evitar son las consecuencias, pero el Señor seguirá llamando, dándonos oportunidades. Porque Dios no nos llamó para juzgar y poner un dedo, quién se salva y quién no se salva, eso es obra de Él. Dios nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso no significa violar los 10 mandamientos, o Daniel 2, o Daniel 7, o Daniel 9, o Apocalipsis. Todo eso lo vamos a hablar tranquilos, vamos a hablarlo en su momento. Este es el momento que el Señor en su iglesia ha organizado para que podamos juntos meditar y estudiar en estos temas. Ya vamos a llegar a las profecías, ya tranquilamente, tranquilos hermanos, ya vamos a llegar a las bestias de Apocalipsis. Ya vamos a llegar a las bestias en su momento. Ahora el propósito es el llamado de Dios para que no seamos bestias del mal, llamándonos cada día. Y en esta Semana Santa la temática tuvo que ver con eso, llamarnos y llamarnos. Y esta mañana, culminando la temática, tiene que ver con esto. Un día como hoy, hace un poco más de 2000 años atrás, era un día de silencio. La tumba estaba cerrada. La tumba estaba siendo llorada por muchos, disfrutando por algunos más, pensando que habían vencido. El hostigador, el enemigo de Dios, la tumba la tumba cerrada, ¿era qué cosa? ¿El símbolo de qué? Del triunfo. Se terminó. Le duró poco la alegría. Porque cuando Jesús resucitó, como vimos anoche, se levantó el triunfo para aquellos que creen en Él, cumpliéndose la profecía. Y hoy Jesús está vivo. Perdón, me olvidé de algo, hago paréntesis. Gracias a los monjes que anoche
Me convidaron sus pizzas allí. Alguien me dijo, pero pastor, ¿usted se invita solo? Y bueno, sí, me invité yo y fui. Buenísima. Gracias, Conquis. Algunos hacían gala. Yo soy bueno cocinando porque mi mamá, toda mi familia cocina, ¿no? Y me dieron clase anoche. Cierro paréntesis. Disculpe que no lo dije antes. Hermanos queridos, Cristo vive. Vivamos como hijos de Dios frente a un Cristo que vive. El amor de Dios vive. Está vivo el amor de Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre nosotros como cristianos y otras ideas de un ser superior? ¿Será que la diferencia es que nosotros creemos que nació de una virgen? Puede ser que una sea esa diferencia. ¿Será que la diferencia con otros que tienen otro ser superior tiene que ver con que nosotros nos guiamos de las enseñanzas de la Biblia? Es probable que esta también sea una de las diferencias con otras religiones que tienen otro ser superior. Pero el texto que se leyó, San Juan, capítulo 11, verso 25, es lo que marca la diferencia entre lo que nosotros creemos y los que tienen otro ser superior como Dios. Ser superior. Capítulo 11 del libro de San Juan y el verso 25. ¿Lo tienen? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús, cuando se identifica, hace diferente a los que creen en Él. Porque Él no está muerto, como Buda, como Mahoma y otros que están muertos. Nosotros creemos y nos sostenemos en un Dios que está vivo. Y esta es la gran diferencia. Es la resurrección para el cristiano un hecho triste, ¿no? Triste es que en esta época nos gocemos con los huevos de Pascua. Triste es que tomemos estos días como unas hermosas jornadas de... Bueno, ustedes lo están diciendo, ya lo escuché hasta acá. Triste es eso, de no mirar estos días desde la perspectiva cristiana con una óptica religiosa, recordando. Así como nosotros tomamos un álbum, hermanos, y recordamos nuestra niñez, nuestros abuelos, nuestros padres, cómo nuestros hijos crecieron. Y nos gozamos. Estos días es abrir el álbum de la historia para ver lo que pasó para que hoy tengamos la esperanza de la vida. No son días santos los de Semana Santa, simplemente son momentos de reflexión. Es tomar el álbum de la historia en su palabra y poder ver lo que Jesús hizo, pero no solo lo que hizo, sino lo que está haciendo, intercediendo en el santuario por nosotros. Pero lo más extraordinario, hermano, estos días son reafirmar nuestra fe en lo que hará. ¿Qué es qué cosa? Que muy pronto el que ha de venir, vendrá.
Estos días son como recogimiento espiritual para poder reafirmar la confianza en aquel en quien hemos creído. Por eso, mis hermanos, no hay gozo mayor para el cristiano que creer en el amor de Dios vivo. En el amor de Dios vivo. Yo quisiera que vamos a hacer un análisis de 3 ejemplos prácticos que nos pueden dar la seguridad de este Dios vivo. Yo quiero animarles a que podamos leer capítulo 11, donde estamos, pero vamos a leer el relato que ya conocemos, como para que luego a partir de este relato bíblico podamos hacer el desarrollo temático. Capítulo 11, versos 17 en adelante. Recordemos esto que ya conocemos. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, unos 3 kilómetros más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas, porque su hermano había muerto. Ustedes saben que estamos hablando de Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo. Pero María se quedó fuera. María se quedó en casa. Y Marta se acerca a Jesús en un diálogo que ustedes conocen. Señor, amiguito, no dice amiguito, eran amigos. Y entonces le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado acá como estuviste en tantos tiempos cuando estabas cansado y te refrescaste los pies, comiste bien, si hubieras estado en el momento justo, él no hubiera muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí estaba un ser humano, plenamente humano, sufriendo, pero no negando su fe. Estoy sentida, porque no estuviste en el momento justo. Cuando había necesidad de alivio, estabas. Cuando había necesidad de refrescarse un poco porque te venían pisando los talones, estabas. Tuvimos. Pero en el momento de mayor necesidad no estuviste. Está bien, ya pasó. Pero sí sabemos, dice el versículo 22, ahora que estás, sabemos que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Tengo claro eso. Le estaba diciendo, ¿no? Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Muy interesante analizar este diálogo, porque es una mezcla de enojo, de tristeza, de seguridad, que a mí me gustaría que analicemos juntos, por lo menos sacar 3 grandes lecciones. ¿Cómo entender que una persona que está en la cárcel
por el delito que haya cometido. Y allí se encuentra con el mensaje de la palabra y sale. Y hace un giro de 180 grados. Su rumbo era aquel y hace un giro y ahora el rumbo es el otro. A veces creemos, a veces no. Pero Dios tiene poder y obra en ese tipo de personas y hace grandes cambios porque cree en un Dios vivo. A mí me preocupa, hermanos, cuando nosotros que somos libres, vivimos como si estuviéramos presos, porque no creemos en el amor vivo de Dios, que restaura, que perdona, que lo sepulta en el fondo de la mar, en lo más profundo. Me preocupa cuando nosotros nos encargamos de buscar los submarinos, esos de avanzada, para ir al fondo de la mar y buscar esos pecados. Eso me preocupa. El primer ejemplo práctico, hermano, que puedo extraer de este pensamiento es que el amor de Dios que está vivo perdona, nos libera. Es el amor que vive porque todavía tú y yo tenemos oportunidades de llegar a Él y en el santuario, llegar a Él con todo lo que tenemos para limpiar nuestras vidas. Y no ser libres solamente porque el sábado en la mañana de corbata y de traje. Ustedes vieron que el jueves vine de corbata, anoche de corbata, pero hoy ya vine de traje y corbata. Esto no es libertad. A lo mejor es libertad para ustedes que me ven de esta manera, pero si yo no dejo que ese poder del Espíritu Santo trabaje en mi mente y en mi corazón, puedo estar libre para caminar por esta colina de la esperanza, pero puedo estar preso con la angustia, la tristeza, la carga y la culpa. Si el amor de Dios no vive, si el amor de Dios no resucitó, si el amor de Dios no es real. Por eso a veces nos cuesta creer, hermanos, en las transformaciones, porque esa transformación no se generó en mi vida todavía. Al cerrar este programa o al ir cerrando este programa, la invitación sigue siendo Dios a tu lado, llamándote, invitándote. Y ahora en esta mañana a que creas en un Cristo o en un amor vivo, real. No es historia, no es una promesa en la biblioteca, es la promesa de un Dios presente en tu mente y en tu corazón, llamándote todos los días, cada día. Lucas. Vamos a leer un texto más para reafirmar este concepto. En el libro de Lucas, capítulo 23. Fíjense lo que dice acá. Este fue el último púlpito donde predicó Jesús. Lucas, capítulo 23, los versículos 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónenlos,
no saben lo que hacen. El último púlpito, el último mensaje de Jesús. Allí ya lo habían juzgado mal, ya habían hablado bastante mal, ya lo habían abandonado, ya había pasado todo lo peor, y lo peor ahora que estaba allí a punto de morir. Y su último mensaje es: Padre, perdónenlos. Qué gran lección. No solo, hermanos, para nosotros hoy saber que tenemos a ese amor vivo, a ese Jesús vivo que nos perdona, sino que también nos invita a perdonarnos los unos con los otros. Nos invita a tener esa paz que solamente puede generar el perdón en la vida de cada uno de sus hijos. Y este mensaje de Jesús, en medio de las injusticias, a punto de morir, dice: Padre, perdónenlos. Hay algo en la mente de ellos que no está bien. Hay alguien que está manipulando esta situación. Hay alguien que está trabajando en medio de esta turba. Hay alguien que está obrando aún en mis discípulos que me dejaron solo. No dice todo eso, pero nosotros sabemos que es así. El Espíritu de Profecía amplía este concepto cuando habla de la soledad en la cruz. Hermanos queridos, cuán importante mensaje de un amor vivo, o que el amor de Dios o Dios está vivo en la manifestación del perdón para tu vida y la mía hoy, pero también para que podamos nosotros perdonarnos los unos con los otros. El que le hace a uno de estos más pequeños, dice la palabra, ¿quién le hace? A Él. Necesitamos comprender esto, hermanos. Nos anima a perdonar y a sentirnos perdonados. Una vez me tocó pedirle perdón a un hermano. No estoy hablando de acá, tranquilos. En otro lado, ya tengo 30 años, así que anduve por distintos lugares. No es acá, para que no vayan pensando quién puede ser. Pero me tocó pedirle perdón a un hermano. Y me dijo: gracias por tu sinceridad. Pero no me dijo: te perdono. ¿Ahora es un problema mío que no me perdone? ¿O es un problema de él? Yo sentí paz. Si me perdonó o no me perdonó, nunca supe hasta el día de hoy si me perdonó o no. Pero tengo paz en mi corazón. Porque Jesús en el santuario sabe, me conoce y sabe con qué intención le pedí perdón. Que Él me perdone o no, es una cuestión de Él. Pero hermano, no vivas encarcelado en la culpa. Si no te quieren perdonar, arregla tu cuenta con el intercesor que tienes vivo, que tiene amor por ti hoy y que te perdona. Y eso te invita a perdonar. Y eso te permitirá vivir feliz como hijo de Dios. Lo segundo que quiero destacar en este mensaje, el amor vivo hoy es un amor manifestado en el cuidado para con nosotros. San Juan, vamos a leer nuevamente, vamos al libro de San Juan. Otro incidente en el registro bíblico de una enseñanza profunda. Primera lección que saco de la resurrección: en creer en un Cristo vivo, en un amor que vive, que es real hoy para mi vida, para la iglesia, para todos, para cada uno.
es el perdón, que me siento perdonado y que nos anima a perdonarnos los unos con los otros. Lo segundo, un amor vivo que cuida. Capítulo 19 del libro de San Juan. Fíjense lo que dice allí la palabra de Dios. San Juan, capítulo 19. Estamos recordando situaciones que ustedes conocen muy bien. Desde el versículo 25 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? Su madre, la hermana de su madre, María Magdalena también, la que hablamos anoche. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, era uno de los pocos, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La segunda lección en este escenario, el amor que vive es un amor que cuida. Ahí estaba Jesús. Pero no pasó desapercibido lo que dijo. Yo creo que de lo que estamos presentes acá, quizás le pudiera costar comprender un poquito más el texto si no es madre o padre. Pero los que son madres y los que somos padres, quizás podemos comprender un poco más a fondo este mensaje. Porque en medio de ese cuadro, Jesús miró el rostro de su madre. Una madre que mirando a su hijo, sí, era el Hijo de Dios, pero ella fue elegida. Ella lo cuidó, ella lo protegió, ella lo amparó, ella lo orientó. Dios la eligió como una mujer privilegiada y ahora esa mujer estaba viendo cómo sufría su hijo. Y seguramente, hermanos, seguramente Jesús mirándola a sus ojos, que la conocía porque había vivido 30 años, un poco más, un poco menos, con ella al lado, conocía sus enojos, sus alegrías, conocía cuando estaba feliz y cuando estaba triste. Y allí vio a su madre, apenada, desconsolada, porque si bien era parte de la profecía lo que estaba sucediendo y ella conocía bien eso, era su madre. Y estaba viendo cómo sufría su hijo colgado en la cruz. A mí me anima a pensar esto de esta manera. El amor que vive, un Cristo que vive, es un Cristo que cuida. Porque en ese momento, viendo ese rostro angustiado, desesperado de su madre, le dijo lo que le dijo. Mujer, mamá, ¿a dónde está el texto para que leamos textualmente? Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Estas palabras, hermanos, cuando uno las profundiza, cuando habla de María mirando la cruz, dice que era un momento terrible, la angustia que tenía al ver a Jesús, su hijo. Y Jesús, reitero, no pasó desapercibido. Por eso le dice, mujer, acá está tu hijo. Él te va a cuidar
Él te va a sostener, Él te va a acompañar. Esto es parte de un programa que tiene que ver con la salvación del ser humano. A lo mejor tú no lo comprendes porque hay una mezcla de conocer la profecía, pero también de afectos, de cariño, de comprensión, de cuidados. Por eso te entiendo, tu rostro cómo está. No dice todo eso la Biblia, pero quiero imaginarme como padre, hermanos. Ver a un hijo sufriendo, ver a un hijo al frente de la muerte. Y para él no pasó desapercibido. Dijo, mujer, acá está tu hijo, señalándole a su amigo, Juan. Juan, acá está tu madre. Muchas situaciones injustas, habría pensado la mamá, tuvo que atravesar Jesús. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Hace cuánto tiempo que estamos conociendo la Biblia, las cosas de Dios, su iglesia, su verdad? Y a veces, hermanos, enfrentamos problemas críticos y difíciles. Para Jesús en ese momento de la cruz no pasó desapercibido lo que le sucedía a su madre. Hoy, ¿cuántos hijos se olvidan, no? De mamá, de papá. ¿Cuántos? No entremos en ese tema que es medio duro. Alguna vez capaz que tengamos que tratarlo en un seminario o algo. Pero centrándonos en este escenario, había algo injusto porque Jesús sufría, porque estaba a punto de morir. Y yo lo traigo al día 16 de abril del 2022. Quizá estamos acá, hermanos, en la iglesia, corbata, traje. Y a lo mejor hay alguna cosa que nos está llevando a tener una experiencia infeliz en nuestra vida. Laboral, injusta, económica, injusta, matrimonial, de relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, injusta. Una enfermedad, un dolor. Pero mi hermano, en esta mañana yo quiero decirte, 16 de abril, que para Jesús que vive no es algo que está pasando desapercibido. Él en esta mañana te dice y me dice a mí, no estamos en una cruz clavados, pero la cruz capaz que la tenemos adentro. Y te dice en esta mañana, yo vivo. Pronto te iré a buscar. Ya no coloca a un hombre para que nos cuide como lo cuidaba en esa necesidad de cuidar de su madre. Hoy lo que coloca son las señales que están indicando que muy pronto viene a buscarnos. Y entonces ese día secarán las lágrimas de los ojos de ellos. No pasa desapercibido para el Señor lo que tú estás pasando y lo que yo estoy pasando, porque Él vive. Él vive. La segunda lección que yo traigo en esta mañana es esta, hermanos. No solo la oportunidad del perdón, cuando Él dice perdónalos porque saben. También encuentro que para Él no deja nada al azar. Vio a su madre y colocó a alguien a su lado para que la sostenga, para que la tenga. Jesús casi muerto dio vida, cuidado, protección. Ahora Dios vivo quiere darnos vida a lo que a veces nos sentimos muertos.
porque a veces vivimos porque respiramos, pero si pudiéramos elegir no vivir, es muy probable que hayamos tomado alguna decisión ya. Pero Dios vivo está para darnos vida si nos sentimos muertos. Y este es el regalo más precioso de entender que el amor vive, que Dios vive hoy y que nada queda al azar. En aquel momento vio a su madre. Llamó a alguien para que la acompañe. Hoy te hace escuchar las trompetas. Porque Lucas dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Erguíos, dice, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestro Redentor está cerca. Jesús está vivo, su amor está vivo y sigue llamándonos, y sigue llamándonos, y sigue llamándonos. Para abrir las cárceles de la conciencia, de la culpa, de los imposibles, de las cosas que ya intentaste de una manera, de otra, colocándote dentro de un reconocimiento público, académico, como quieras. Pero estás en una cárcel todavía y Dios te llama porque Él está vivo, porque Él está vivo. Hermanos, qué hermoso es pensar en ese Dios que está vivo, que su amor está vivo, es pleno. Mateo capítulo 27. Fíjense otro escenario, o en el mismo escenario, otras palabras expresadas para sacar una lección práctica para nuestras vidas. Mateo capítulo 27. Fíjense otro ejemplo práctico del amor de Dios vivo, de Jesús vivo en nosotros. Capítulo 27 del libro de San Mateo. Capítulo 27, verso 46. Otra expresión acá. Cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí. Llama sabactani. ¿Qué significa qué cosa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra expresión tremenda en la cruz. ¿Quién nos separó? A Jesús que se sintió tan desamparado. ¿El juicio? ¿Los romanos? ¿El abandono de sus líderes religiosos? ¿Los discípulos? ¿Por qué el reclamo? Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué estaba centrado no reclamo, sino la expresión de desamparo? Tenía que ver con todo lo que le habían hecho, los azotes que les pegaron, el juicio injusto que le hicieron. ¿Eso era el desamparo desde la perspectiva de Jesús ante el Padre? ¿Creen ustedes que era eso? No. El desamparo tenía que ver con la carga del pecado de todos nosotros. De tu vida y de la mía. Pero Él venció. Una vida plena. A Él no lo mató la cruz, ni la lanza, fue la separación del Padre. Él sintió como consecuencia de la carga de todos los pecados. Hoy, 16 de abril,
del 2022. Jesús nos sigue esperando, nos sigue llamando. Y lo único que pone la distancia entre Él y tú y yo es el pecado. Ese pecado que Dios perdona porque eres un Dios vivo, pero Él no te obligará a que tú, que tienes la responsabilidad, y yo que tengo la responsabilidad de reconocer ese pecado, de ir a la cruz, de acercarme a Él y ir al santuario, tomarme y perdonarme, hermanos. Me gusta pensar en una vida plena. El amor vive para una vida plena. Si el pecado te está sacudiendo, te está llevando a remar como si fuera en medio del barro, ¿por qué seguir haciéndolo? Si tenemos un Dios vivo, el amor de Dios está vivo, para que sintamos el perdón pleno, para que tengamos una vida plena. Y lo último, que destaco en esta experiencia de la resurrección de Jesús y del triunfo en la cruz del Calvario, fue cuando allí en San Juan, capítulo 19, simplemente estoy invitándolos o invitándoles para que juntos meditemos en ese escenario de hoy un amor vivo, un Dios vivo. Fíjense San Juan capítulo 19 y el verso 30. Cuando Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es. Consumado es. Qué perseverancia hasta la muerte y muerte de cruz. No escatimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que llegó hasta el final para el cumplimiento profético, para que hoy, 16 de abril del 2022, tengamos la oportunidad de disfrutar del Dios vivo, del amor vivo, que perdona, que nos considera, que nos perdona y que tiene un lugar para ti, que nadie lo puede ocupar. Solamente ese lugar es para ti. Y mientras estudiaba este tema, primero uno tiene que sentir que le ayuda a uno. Vino a mi mente la experiencia de un hermano, Olaf Feiling. ¿Alguien conoció al hermano Olaf Feiling? Qué lindo. Qué lindo. También. ¿Puedo ver las manos en alto? ¿Cuántos conocieron a Olaf Feiling? Hoy descansa en el Señor. Era anciano de una iglesia de donde nosotros nacimos, en Tucumán, una iglesia pequeña de Banda del Río Salí. Allí era anciano de iglesia. Otro día voy a contar cómo trabajó para este joven medio durazno estuviera con Jesús. Pero cuando estudiaba este tema, recordé cuando presentamos a nuestro hijo en la iglesia. Tenemos un hijo, solo hijo nosotros, que es casado con la familia, hija de la hermana familia Ross. Por eso ayer o anteayer dije, sean compasivos con el relojero también. ¿Verdad? Me agradeció afuera el hermano Ross que haya dicho eso. Yo me acuerdo, hermanos, cuando con mi esposa, hace 35 años atrás, llegamos al lugar para que Dios bendiga a ese niño.
estaba el hermano Olaf Feiling, quien desarrollaba la ceremonia. Y me dijo esto que nunca voy a olvidar. Gladys y Jorge, no es el mejor momento para traer hijos al mundo. 35 años atrás. Vamos a orar como iglesia para que este niño pueda ser un hijo de Dios, pueda prepararse para servirlo a Él. Yo quedé aterrorizado al comienzo cuando me dijo que no era el momento para traer hijo, pero ya estaba. Si sabía antes, capaz que lo repensábamos con mi esposa, pero bueno, ya estaba. Pero me tranquilizó cuando el hermano Lafayette me dijo, vamos a orar como iglesia para que él sea un hijo de Dios y para que él sea un siervo de Dios. Hace 9 años atrás, 9 años atrás, mi hijo trabajando en la Asociación del Norte fue convocado para su ordenación. 8 años atrás, 8 años más o menos, 9. Estoy pidiendo auxilio a los consuegros y a mi esposa, pero nadie me auxilia. Pero bueno, 8, 9 por ahí, más o menos. Él estaba trabajando ya en misiones y fue convocado por la iglesia para la ordenación. Él es pastor. Y tuve el privilegio, hermanos, tuve el regalo de Dios de que en esa iglesia, en el ISBA, hoy ya no es más ISBA, ahora no sé cómo se llama, el ISAM, ahí se estaba realizando el congreso y dentro de las partes del congreso estaba la ceremonia de ordenación. ¿Y saben con qué me encontré, hermanos? Ya el hermano Olaf había fallecido, pero estaba Marta, su esposa, enferma, muy enferma. Estaba allí en misiones con sus 2 hijos. Y cuando la veo, dije, ¿habrá alguna posibilidad de que la acerquen al momento de la ordenación? ¿Por qué? Porque la perseverancia de Olaf y de Marta se habían cumplido, hermanos. El poder del Espíritu Santo dirigiendo a un niño de días. Y ahora ella era testigo de que sus oraciones no habían sido en vano. Aquel niño que el hermano Olaf y Marta pasaron acompañándonos con mi esposa para pedir la bendición sobre ese niño. Ya al final de su vida ella podía tener el gozo de ver el resultado por el cual oraron décadas atrás. El amor de Dios vive. Jesús está vivo. Por eso, hermanos, si escuchamos la melodía en esta mañana de este himno, yo quiero, antes de finalizar, invitarte a que reflexiones, a que pienses, pero sobre todas las cosas, a que decidas. Hoy el amor vive. Tu Dios que murió en la cruz, que fue una tumba, la tumba se abrió y hoy está intercediendo por ti y por mí. Su amor vive para perdonarte, para entenderte, para hacerte entender y que tú entiendas que Él cumplió la profecía. Porque cumplida la profecía nos da la seguridad que pronto vendrá a buscarnos. Y ese Dios que hoy está vivo, como tú estás vivo, aunque te sientas muerto,
pero estás vivo, hoy es una oportunidad para entregarle el corazón a Jesús, para que Él te perdone, para que Él te considere, para que Él te restaure, porque Él perseveró en la promesa hasta cuando Él venga a buscarnos. Por eso hoy vamos a terminar nuestro culto de adoración. Y no puedo terminarlo sin, en el nombre del Señor, invitarte a que renueves tu pacto con esta promesa extraordinaria de un Dios vivo, de un amor que vive. Yo quiero invitarte, mi hermano, mi amigo, Cristian, tener la cabeza para este lado, fuera de la línea. ¿Querés venir? Vení otra vez. Vengan. A ver, Evelyn. No, dice. Vení, Evelyn. Ella, qué sufrimiento, ¿no? Qué sufrimiento. Mía, ¿estás ahí? Vení, Mía. Traerlo a tu hermanito que ya no le duele la panza como los otros días. Ahora está bien. Lleno de luz. Caminando por donde está. Qué lindo. Hay una familia. Hoy ellos sellarán su pacto con el Señor. Mía, todavía no. Vamos a seguir estudiando, ¿no? Mía, dentro de poquito. Pero Evelyn y Cristian se encontraron con un Dios vivo. Los dirigió, los acompañó y los trajo. ¿Saben que Dios está vivo acá hoy? No necesitamos abrir un confesionario, ya dije anoche. Pero hoy yo quiero invitarte a que terminemos nuestro culto con una entrega plena y completa al Señor. ¿Sientes esa necesidad? Quiero invitarte, hermano, a que te pongas de pie para que terminemos nuestro culto esta mañana. Y vamos a hacerlo distinto. Vamos a orar y yo quiero invitarte a que luego nos retiremos. No vamos a cantar el himno final. Nos vamos a retirar con las melodías de este himno para que podamos salir con la idea de que tenemos ese amor de Dios vivo, dándonos la oportunidad de estar con Él cuando venga a buscarnos muy pronto. Querido Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la seguridad de tu presencia. Gracias, Padre eterno, por el plan de salvación. Ayúdanos, Señor, ahora a retirarnos, regresar a casa con la seguridad del perdón, con la seguridad de que nada de lo que nos sucede, como mostró Jesús con su madre, así para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque perseveraste en la promesa extraordinaria y creemos que muy pronto estaremos contigo y también con nuestros amados que descansan en ti. Seguramente podré encontrarme con el hermano Laf. Dios permita que yo pueda estar, que mis hijos puedan estar para que estén contigo también. Querido Señor, eso nos sostiene, eso nos anima. Y tú conoces a cada uno de los que estamos acá esta mañana. Ese día glorioso queremos estar contigo. Por eso hoy queremos decirte gracias, porque tu amor vive, dándonos una oportunidad más. Nos ponemos en tus manos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Volvamos a casa con la paz y la seguridad de la presencia del Señor.